Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InView SAU, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. Y en este nuevo episodio de Charlas con Sentido volvemos a uno de nuestros temas favoritos, el mercado, también en particular la renta variable. Ya vamos a estar hablando en particular de ese tema, pero primero le vamos a dar la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy, que es Matteo Reschini, CFA, Head of Research de InView, magíster en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella y CFA Charter Holder. Así que, Mate, un gusto tenerte nuevamente con nosotros y gracias por este momento. Muchísimas gracias, Alejandro. Así que un gusto también estar acá con ustedes siempre. Sabemos que siempre estás cada vez que queremos tener la posibilidad de charlar con ustedes. Mateo, arranco preguntándote una cuestión que tiene que ver, bueno, con la coyuntura también, porque en estos últimos días, esta semana, se dieron a conocer los últimos índices inflacionarios a la baja, nuevamente, 2,7%, una núcleo que también bajó respecto del mes anterior, y bueno, y varios parámetros que dejan bastante tela para cortar. Nos gustaría que nos des tu punto de vista y cómo viste también todos estos datos. Mirá, el dato de inflación, 2,7%, es sumamente positivo. La verdad que en ese sentido viene cayendo fuerte la inflación. Hay algunas cosas, bueno, ahí mencionaste que la núcleo está en 2,9, que es un poco por encima del nivel general, y que más cercano al nivel general está lo que sería regulados, y bastante más abajo lo que serían los componentes de los estacionales, ¿no? Porque, o sea, no tendría tanto sentido siempre que estemos juzgando la inflación por el precio de los tomates, que te sube 100% en invierno y te baja 50% en verano, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que se hace, esa desagregación de la inflación, ¿no? O sea, se toma el nivel general de inflación, se restan los estacionales, se restan los regulados, porque también un regulado, o sea, no tiene tanto valor que miremos lo que pueda llegar a ser el impacto inflacionario de una desregulación, ¿sí? de alguna tarifa, porque eso sería un one-off, ¿no? O sea, hoy tenés un salto grande, ponele, se nos duplica la cuenta de la electricidad. El mes que viene no va a volver a suceder, ¿sí? Claro. Entonces, el componente núcleo es para ver un poco eso. O sea, ¿qué pasa si le sacamos al componente de inflación cuestiones que no necesariamente sean repetibles o que no respondan a estacionalidad, ¿no? Como te decía lo de los tomates, digamos, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que ahí la núcleo dio un poco arriba, 2,9 contra 2,7, o sea, es la nada misma, pero aún así lo que se sigue viendo es que sigue cayendo el componente núcleo. Hay algo que me parece que que no se comentó mucho, y es que en esta medición de inflación se incrementó bastante lo que sería
la diferencia, ¿sí?, de lo que es la inflación entre los bienes y los servicios, ¿sí? Eso, a ver, esto es como para tratar, nuevamente, no es algo malo, ¿sí? No es una crítica, pero como para tratar de entender qué está pasando con la inflación, me parece que es un dato interesante que no se le dio mucha relevancia. Claro, sí, prensa, por así decirlo, ¿no? Y es que, fíjate que en septiembre, ¿sí?, la inflación de bienes fue de 3% y la inflación de servicios de 4,6%, ¿sí?, con un nivel general de 3,5%, ¿sí? En este caso, en octubre, la inflación de bienes fue de 2,1% y la de servicios de 4,3%. La duplicó. Claro, en este caso la duplicó. No es la primera vez que pasa, ¿no? O sea, en agosto tuvimos 3,20 contra 6,50, digamos. O sea, lo que sí sucedió es que hubo una desaceleración muy fuerte, en este caso, de lo que fueron bienes, ¿sí? Sí. Entonces, los bienes, el tema que tienen es que en lo que es teoría económica, se asocian más con los transables, ¿sí? O sea, los activos, los productos transables, que son los que incluso, digamos, para simplificarlo bastante, podrías importar o exportar, ¿sí? Entonces, esos son los que se arbitrarían, entre comillas, más rápidamente con precios del resto del mundo. Los servicios, en muchos casos, obviamente no en todos, son más no transables, porque un servicio, por ejemplo, un corte de pelo, claro, un corte de pelo es un servicio, no podemos exportar cortes de pelo, podríamos exportar peluqueros, pero cortes de pelo no. Y pongo el corte de pelo, seguramente algún economista, si está escuchando eso, se agarra de la cabeza porque es el ejemplo clásico del libro de texto. No estoy diciendo para nada original diciendo lo del corte de pelo. Está bien. Pero, claro, pero básicamente me parece bastante evidente con ese ejemplo. Pasa, en este caso, pero sí, también, sí. A ver, la división, no sé si estoy diciendo bien, digamos, pero los servicios también involucran cantidades de cosas monumentales realmente. Ahí adentro de ese ítem hay cosas hasta insospechadas probablemente. Claro, pero fíjate que en la ponderación pesa en general más lo que es bienes, porque fíjate que el nivel general fue hasta 2,7%, ¿sí? Sí. Que es más similar a ese 2,1% de los bienes. Un poco, ¿qué nos dice todo esto? Que muchos de los transables, de los activos transables, van convergiendo, ¿viste la convergencia de la que habla el gobierno? Uh-huh. Van convergiendo al 2% de Kroll, ¿sí? Claro. Del Kroll de la devaluación mensual. Exactamente. Entonces, lo que acá se ve es cómo este mes se acrecentó un poco la brecha, ¿sí?, que hay entre lo que fue más rápido, bastante más rápido, a un Kroll, y por eso justamente el día de que se publicó el dato de la inflación, un poco antes, teníamos al vicepresidente del Banco Central, Vladimir Bernin, diciendo, ya el Kroll no está sirviendo tanto como ancla, sino que está metiendo inercia, ¿no? Claro. Y bueno, a raíz de eso, yo había pensado que con el dato de inflación quizás tengamos una confirmación de la baja del nivel del Kroll, pero bueno, luego de eso, Milei anunció que no, que vamos a esperar 2 meses y en teoría, si todo se mantiene como viene, en enero podríamos llegar a tener un Kroll de un 1%. ¿Existe algún elemento en la teoría económica como para pensar de que un nivel que se mantenga así como está ahora, en torno al 2%, te significa o te abre esa posibilidad de ir haciendo estas correcciones? ¿O todo esto es un poco, este experimento, por decirlo de alguna manera, que estamos viviendo y que el propio gobierno va haciendo sobre la marcha en torno a ir manejando ciertas variables? No, obviamente que sí, que existe, porque acá la división, digamos, que podemos hacer también entre bienes y servicios, que por eso fue de las cosas más interesantes que me resultaron del informe y no lo vi, es que también lo que pasa es que cuando hablamos de la inflación como un fenómeno exclusivamente monetario, y se acuerdan que se hablaba del rezago de la política monetaria que tarda
decían de 12 a 18 meses en impactar en los precios, cuando de repente se contrae, bueno, sí. Todas esas cosas que estamos ante una política, la política monetaria no venía siendo contractiva hasta ahora, digamos, la política fiscal venía contrayendo pesos, pero al fin y al cabo la masa de pesos se reducía. Eso, fíjate que en lo que son bienes que no están tan afectados por el crawl, tiene más incidencia y es más lenta la baja, la desaceleración de precios, ¿no? Claro. Entonces, pensá que, por ejemplo, en junio, ¿sí?, estábamos en 8,7% de inflación de servicios y ahora estamos en 4,3%. Viene bajando un montón, pero fíjate que esta convergencia tarda un poco más. Entonces me parece que hoy por hoy se está barajando esta posibilidad de plantear que se va a bajar el crawl, como para también acelerar un poquitito lo que pueda llegar a ser un poco más de desinflación de bienes, porque la desinflación de servicios toma su tiempo. Uh-huh. Pero y adentro también te pregunto, ¿no? ¿Qué cuota se la lleva, por ejemplo, se la llevan los incrementos salariales ahí dentro de servicios? Bueno, el tema es que ahí con incrementos salariales varía muchísimo respecto del sector, ¿sí? Claro. Entonces, te va a impactar en todo el incremento salarial, obviamente en bienes también, ¿sí? Porque en bienes tenés, no sé, decirte, una lata de arvejas que compras en el supermercado, pero también tenés el costo del repositor dentro del precio de la lata de arvejas, digamos. Entonces, no es específicamente servicios, obviamente en servicios la incidencia de la mano de obra es más alta, pero depende mucho del sector, no sé si estamos para hacer relaciones directas entre uno y otro. O sea, no es tan fácil hacer un desglose para ver exactamente cuál fue el motivo por el cual se dio esa diferencia y esa brecha entre bienes y servicios. ¿No? De todas formas, por ejemplo, en lo que fue septiembre, lo que más desaceleró en septiembre, en ese caso, sí fueron servicios. Así que servicios viene haciéndolo, pero bastante más lento. Por eso me parece que si quieren seguir rompiendo pisos de inflación, tienen que apuntar hacia el crawl. Obviamente, seguramente alguien capaz que me está escuchando y dice, bueno, pero eso tiene costos. Sí, obviamente tiene costos, va a tener un costo en quizás un poco más de apreciación real del tipo de cambio, pero bueno, el gobierno está apostando por ahí y que la competitividad se recupere vía bajas de impuestos cuando haya crecimiento. ¿Qué impacto tiene en el mercado todo esto, Mateo? El impacto fue bastante crudo ayer, digamos, ¿no? Sí. Más que nada lo que se vio fue que la parte larga de las letras, las LECAPs, las letras a tasa fija nominal, se cayeron en la parte más larga, ¿sí? Lo que sería vencimientos En realidad se movió todo hacia abajo desde febrero en adelante, pero fue más crudo en lo que serían vencimientos septiembre, octubre del año que viene. Y ahí sí se vio que ya estamos en tasas cercanas al 2,5 mensual, ¿sí? Esto se da básicamente porque si el gobierno me está diciendo que ya estamos en el barrio, ¿sí? en zona de que podríamos llegar a bajar el crawl, la inflación debería bajar todavía más y eso debería bajar la tasa real hacia adelante porque no se necesita una tasa real tan baja. La tasa real se mantuvo, lo que te bajó fue bastante la tasa nominal en las LECAPs. Uh-huh. El impacto fuerte también fue en lo que fueron los futuros de dólar. Sí. Yo la verdad es que pensé que le iba a pegar más a la parte media, ¿sí? de la curva, porque si decíamos que ahora teníamos que la baja del crawl se podía dar en enero, bueno, decimos enero porque Milei dijo 2 meses más, entonces asumimos que desde octubre tenemos el dato de noviembre, el de diciembre, y que después en enero podríamos cosas. Quizás Milei lo estaba pensando para febrero, pero todos estamos pensando en enero, pero bueno, más o menos enero, febrero. Yo pensé que enero, febrero, marzo, abril podría pegarle un poco más fuerte, porque venían con tasas del 2%, por encima del 2%, y que más atrás ya estaba más descontado una baja del crawl, que en las tasas de futuros se venía viendo bastante,
pero no, le pegó a todo. O sea, se llevó puesto a todo y dejó las tasas de futuros más largos por debajo del 2% mensual. Uh-huh. Y en cuanto, perdón, no era la idea charlar sobre esto, ya nos vamos a ir a equity, a renta variable, pero no puedo dejar de preguntarte también cuánto contó en todo esto que también en las últimas licitaciones dejen de licitarse ciertas letras que eran un poco por ahí las más buscadas justamente. Bueno, justamente sobre eso yo tengo, sobre eso yo cuando salió toda esa cuestión de que no se licitaban LECAPs, yo tenía la impresión que nuevamente no sé si efectivamente es correcto o no, que lo que estaba tratando de hacer el gobierno era tratando de empujar la tasa hacia abajo sin efectivamente bajarla, ¿sí? Entonces, como en algunas licitaciones anteriores habían salido con tasas por encima de mercado, yo creo que jugaron un poco con la ansiedad del mercado de ir a la licitación y conseguir quizás alguna tasa por encima de mercado. No hubo LECAPs en la primera de las dos licitaciones que no hubo, y el mercado salió corriendo a buscar LECAPs, lo cual bajó bastante la tasa, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso fue una jugada del MECON, como para tratar de que baje la tasa sin que ellos específicamente bajarla en la licitación. No sé si vale el término endógeno acá. Claro, ponele, claro. Ponele. Pero, a ver, me parece ahí que lo que, después dijo el secretario de Finanzas, Kirchner, que ellos están licitando SER porque ven una desinflación más rápida que la que te está priceando el mercado. Bueno, puede ser, eso puede llegar a ser, pero bueno, también vemos que están saliendo a tasas de mercado, ¿sí? Entonces no están pagando más que el mercado, lo cual les dejaría quizás una tasa real. Entonces no los veo con mucho problema de dejar guita afuera, o sea, dejar montos de peso, financiamiento neto negativo, como decíamos hace un tiempo. Claro, no rolear todo. No los veo con problema de eso. Obviamente también, parte del plan del gobierno es remonetizar la economía, ¿no? O sea, cuando decíamos que ¿te acuerdas del objetivo de que base monetaria se iguale a la base monetaria amplia de abril, que tenía que llegar hasta 47,7 billones de pesos? Bueno, eso implica que va a tener que haber más pesos en la calle, digamos, por demanda, obviamente, no es una cuestión de emisión sin demanda. O sea, lo que están planteando es cuando la gente nos pida los pesos, se los vamos a dar. Y efectivamente acá lo que te están diciendo es: yo no pago más que esta tasa, si querés los pesos, llévatelos. Y se los llevaron. No hubo ningún tipo de problema, ningún tipo de resistencia, ¿no? Totalmente. ¿Y esto qué tan cerca marca el límite de la salida del cepo, a tu entender? A ver, pero me parece a mí que, respecto de la salida del cepo se habló bastante esta semana, sí. En medios, digamos, en las figuras económicas también lo comentaron. Me resultó un poco que por un momento, por ejemplo, Milei decía que teníamos 2 meses de estabilidad, se baja el Kroll a 1, cuando se llegue a una inflación de 1, teníamos 2 meses más, 3 meses más de esa estabilidad, y ahí se unificaría el mercado cambiario. Lo cual también hay una cuestión, o sea, hay algunos que estaban planteando, bueno, listo, si tenemos hasta enero, 3 meses más, en abril se levanta. No, primero tiene que converger a ese 1%, ¿no? Claro. Entonces no sabemos bien cuándo sería. Después, bueno, Caputo planteó que se daría en algún momento del año que viene, cuando no haya ningún tipo de chance de sobresalto, pero también después comentó que, bueno, que para salir del cepo necesitaríamos alguna inyección adicional de reservas, ¿sí? Entonces, para mí, hoy por hoy, o sea, fuera de todos estos objetivos que se están planteando, porque te acordás que en su momento también lo de base monetaria igual a base monetaria amplia también era objetivo para salir del control de cambios, me parece a mí que en este momento lo que más preocuparía a las figuras económicas me parece que vendría siendo el tema de la inyección adicional de reservas, ¿sí? Porque si la intención a partir de ahora es tener un tipo de cambio con una volatilidad
mínima, ¿sí? No quiero decir nula porque nulo es muy fuerte, pero digámosle mínimo, ¿no? Sí. Se necesitaría poder defender cierto nivel de tipo de cambio. Y en ese caso, para poder defender algún nivel de tipo de cambio, van a necesitar sí o sí más reservas, digamos. Uh-huh. Más que nada porque hoy estamos con reservas netas negativas, no lo podrían, no sé si es que no lo podrían defender, porque también después podríamos ver qué se hace con la tasa de interés. O sea, hay bastantes variables, pero me parece que por la forma en que el gobierno deja ver que querría poca volatilidad de tipo de cambio, que querría no jugar tanto con la tasa, me parece que es mucho más dependiente de un influjo de reservas que de que la base monetaria sea igual que la base monetaria amplia. Yo creo que si llegamos a que puedan converger el Kroll, como decíamos, con la inflación y tengan el influjo de reservas, muy probablemente prescindan de algunos de los otros objetivos que fueron diciendo en el medio. ¿Y podríamos hablar de una unificación o de una brecha mínima entre los tipos de cambio y el cambio oficial y que aún permanezca el cepo? ¿Eso es posible? Es que es lo que está pasando ahora, en este momento, ¿no? Uh-huh. Tenemos una brecha de 15%. Sí, 15, 17, dependiendo de cuál de los dos mires, ¿no? CCL o MEP. Sí, por eso, 15, 17, pero pensemos que o sea, en el barrio de ese número, no estamos en 30, eso es a lo que voy. Uh-huh. Entonces, la situación ahí me parece que lo que apunta... hoy por hoy tenemos que hay bastante del mercado que está haciendo tasa, ¿no? Porque si vos tenés que hay cierta promesa de que el tipo de cambio se va a mantener estable, porque si no el Banco Central aparece en la plaza de MEP, mucha gente lo que está diciendo es: no quiero tener dólares, vamos a hacer tasa en pesos porque, bueno, tengo cierto seguro de cambio, ¿no? O sea, no es que el tipo de cambio se me va a ir a 1.500 y lo voy a perder todo. Entonces, eso ayuda bastante, por más que no haya una intervención fuerte del Banco Central en el mercado de MEP o de CCL. Sí. Entonces, no hay una intervención fuerte, pero aún así me parece que ayuda a mantener esos dólares vendiéndose para pasarse a tasa en pesos. Uh-huh. En esta senda, ¿hasta dónde tiene tiro el carry trade? Bueno, ese es el tema, digamos. O sea, esa es la pregunta del millón, ¿no? Es lo más difícil del carry, ¿no? Yo creo que por el momento va a tener bastante. Si todo sale bien, el carry se puede llegar a terminar por las bajas de tasas en pesos más que por volatilidad de tipo de cambio, ¿no? O sea, porque en algún punto se te puede llegar a terminar el carry, si el tipo de cambio se vuelve muy volátil, salimos todos corriendo y listo, digamos, ¿no? Pero en el punto en que se sigan bajando las tasas, quizás en algún punto deja de ser atractivo estar a esas tasas en dólares. Hoy por hoy, tasas en dólares del 3% mensual casi limpio en dólares, bueno, la verdad que siguen siendo atractivos, pero me parece que esto va a depender más de lo que vaya a ser la trayectoria de la tasa que lo del tipo de cambio. El tipo de cambio ya es una variable que parece más, no quiero decir fija, digamos, pero más estable, sí, que antes, digamos. Totalmente. Y me agarro de esta frase que vos decías anteriormente: hay bastante gente todavía en el mercado haciendo tasa. Ahora, hace algunos meses, y ya metiéndonos un poco en el tema de renta variable y de acciones y de empresas, se decía: el Merval está muy caro, las acciones están muy caras, ya las acciones no tienen nada más para dar, pero sin embargo nos sorprendimos, a lo mejor digo los que somos obviamente legos y no tenemos los conocimientos que tienen ustedes. Dicho sea de paso, estamos hablando con Matteo Reschini, Head of Research de InView, sobre todos estos temas. Bueno, hubo un florecer nuevamente, hubo un repunte. ¿Esto era algo previsible desde el punto de vista de ustedes o no, eventualmente? Mira, a nosotros lo que nos pasaba es que en cierto punto, hace unos meses, nos gustaba un poco más la renta fija que la renta variable, porque veíamos que
si todo salía bien, había más para comprimir en lo que sería el riesgo país que lo que podrían llegar a ser otras variables. Nos quedamos bastante, recomendábamos el GD35, creo que lo hemos comentado la última vez que vine. Pero, a ver, después de eso, cuando ya el riesgo país cruzó hacia abajo los 1.000 puntos y muy rápidamente se fue hasta los 900, bueno, ya la renta fija, en ese caso, que antes era la renta fija variable, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ahora ya se vuelve más renta fija, entonces ya se vuelven bonos, digamos. Claro, porque antes decían los bonos son acciones, ¿no? Exactamente, por eso lo decíamos semi en chiste, por claro. eso le decíamos renta fija variable, digamos. Pero lo que tenemos es que acá ahora ya los bonos van a ser más bonos, y si bien puede seguir comprimiendo el riesgo país, o sea, no hay duda de que eso pueda llegar a seguir pasando, ya que te comprima de 800 más o menos, que estuvo cerca ayer, a 600, a 300 puntos de riesgo país, es un montón, pero no estamos hablando de lo que eran las compresiones de 1500 hasta 800, ¿no? O sea, no es tan fácil compresiones desde ese calibre, nivel. Claro. Sí. Es como que cuando empezás la dieta, primero bajás rápido de peso, después cuesta un poco más, digamos, ¿no? Entonces, en ese nivel nos parece que la renta variable, con cierto cherry picking, ¿no? O sea, con ciertas, elegir sectores. Porque, por ejemplo, los bancos, está bien que nos hemos quedado afuera un poco de lo que fue el rally de los bancos, porque nos parecían caros hace unos meses, imagínense ahora. Yo creo que hoy por hoy, insisto, no sé si entraría por ahí. Nos gustan energéticas, siempre, bueno, nos había gustado bastante Pampa. Con las subas recientes que tuvo Pampa estábamos recomendando, no por problemas de Pampa, la verdad que Pampa nos sigue pareciendo un empresón, pero quizás Central Puerto había quedado un poco atrasada respecto de Pampa. YPF, a pesar del juicio y todo, la verdad que le tenemos somos bastante constructivos con esas posiciones. ¿Te sorprendió YPF, sobre el balance de YPF? La verdad es que, o sea, no nos sorprendió muchísimo que supere las expectativas, porque las expectativas estaban por el suelo, los estimados. Sí nos sorprendió la magnitud, digamos, con la que o sea, la veíamos por encima, pero no necesariamente tan por encima. Bastante bien, obviamente sigue teniendo un free cash flow negativo, pero lo viene recortando bastante. Entonces, creemos que hay valor, pero nuevamente no es únicamente que estoy vendiendo YPF, claro, sino que también, como te decía, CEPU, Pampa, TGS, nos parece que tienen buenas historias también dentro, digamos, y lo que es el sector energético, que quedó bastante más rezagado que el de los bancos. Después, las distribuidoras de gas también están baratas, ahora van a tener una fusión, ¿sí?, entre Cuyana y distribuidora de gas Cuyana y distribuidora de gas del centro. Parecen interesantes los números que se plantean. En este punto, de acá en adelante, esa es un poco una jugada un poco más quizás arriesgada que las otras, pero parece prometedor, digamos, lo que pueda surgir del cambio. Claro, digo, en esa comparación Pampa-YPF también hay que decir que Pampa tiene un negocio bastante más diversificado, ¿no? Correcto. Sí, por eso hablamos de cherry picking dentro de los papeles, digamos, no claro, cosas equivalentes entre sí, ¿no? O sea, es armar una cartera un poco con todo eso. No lo vemos para nada mal. O sea, oil and gas, mucho recorrido, ¿no? Estamos hablando de un año que viene, que bueno, se va a duplicar la producción de petróleo y ya, bueno, viene aumentando mucho también a propósito de las gasíferas o de las distribuidoras de gas, la producción de gas también de Vaca Muerta, ¿no? Claro, sí, correcto. Nos parece también que lo que es también generación de energía, por eso también decíamos parte del negocio de Pampa y parte del negocio de Central Puerto también pueden ir hacia ese, pueden ir bien, digamos, en esos sectores, digamos. Perfecto, o sea que en una composición de cartera al día de hoy, la inclinación, digamos, es más hacia el sector energético en general, ¿no? Oil and gas, correcto, distribuidoras eléctricas,
que tienen cierto recorrido. Ahora, me hablabas primero de los bancos. Los bancos serían un rubro más que nada para ver, o en todo caso para seguirlo para una eventual composición de cartera para el año que viene. La verdad es que los bancos ya están algunos a 2 veces valor libros, y hasta incluso en valuaciones similares, digamos, en ratios con algunos bancos de la región. Entonces es como que realmente no sé si ya no está todo descontado. Obviamente lo voy a decir head-on, digamos, o sea, soy el Juancito y Lobo con esto, ¿no? Porque yo hace rato que lo vengo diciendo y aún así siguen subiendo y quedo afuera, pero aún así me parece un poco que el tema con bancos es que se está priceando que, bueno, que viste todo esto que se está planteando de la recuperación económica va a venir con recuperación del consumo a través del crédito. O sea que básicamente la gente usa el crédito para comprar específicamente y no necesariamente para licuar, porque antes todo lo que se tomaba de crédito para compra era porque total después lo licuaba, ¿no? Las cuotas sin interés. O sea, hay gente que tomaba ese crédito específicamente porque planeaba licuarlo, no porque lo necesite. Entonces, con esta vuelta del crédito, quizás, bueno, los bancos tienen para ganar ahí, pueden empezar a tratar de tener esos spreads que antes no necesariamente los estaban utilizando, no había tanta tampoco demanda de crédito, y que puede llegar a impactarles en el negocio. Claro, aparte que... Sí, continúa, por favor, sí. Que yo me mantendría cauteloso, la verdad, en ese sentido. O sea, no sé cuánto les quedará a los bancos. Me parece que está priceado ya una normalización casi plena o un rebote para el año que viene que sería brutal. Yo, la verdad que los bancos me parece que insisto, no los tocaría. Me quedo con las energéticas, total. Hay valor para hacer dulce ahí, así que me quedo con las energéticas. Uh-huh. Le cambió mucho también el esquema de tener como principal cliente al Estado, a los bancos, ¿no? Sí, está bien que, a ver, yo tampoco soy muy adepto de decir, bueno, ahora los bancos van a trabajar de bancos, porque antes no querían hacerlo. La realidad también es que antes las tasas no favorecían tampoco a la toma de crédito, ¿no? O sea, con las tasas que había, el sector privado decidía no tomarlo, ¿no? O sea, si vos entrabas a la aplicación del banco el año pasado, crédito había, digamos. El tema es que nadie lo quería tomar por la incertidumbre que vos después tenías y con la tasa que había por específicamente la incertidumbre. Me parece que lo que tenés hoy en día también es que, o sea, hoy también los bancos pueden ir a sí al Estado. Sí. O sea, pueden comprarle CAPs o pueden ir al corredor del EFI contra el Banco Central. El tema es que, ¿qué pasa? Al tener un poco más de demanda del sector privado por mayor previsibilidad de la economía, bueno, el spread ahí puede ser un poco más alto de lo que le pueden llegar a sacar al Estado. El tema es que en una situación con tanta incertidumbre, no era tan fácil ponerle un precio a la tasa, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿qué tan atractivo y de qué depende eventualmente también de que, y no sé si ya no estará ocurriendo, ¿no? De que haya inversiones extranjeras? Bueno, en principio financieras, vos hablabas también de las ON, se lanzaron muchísimas obligaciones negociables que fueron también muy sugeridas para el blanqueo. ¿Qué tan lejos y qué tanto depende eso también de que esté de por medio el CEP? Bueno, la cuestión, a ver, respecto a lo que vos decís de si está entrando dinero financiero de afuera, vos sabés que me parece a mí que no se ve tampoco en equity tanto financiero eso, por eso también estoy alcista en equity, es decir, está bien, hay mucha gente comparándolo con máximos recientes de la era Macri, sí. Pero en la era Macri ya estaba todo el mundo metido en esto, ¿no? Me parece acá que todavía falta entrar gente, ¿no? O sea, todavía no está tan amuchado el tren, entonces eso es lo que yo digo que también veo que les queda recorrido y en ese caso
prefiero estar en papeles más atrasados respecto de la suba, como los energéticos. Uh-huh. Y respecto de lo que planteabas de las ONs y el blanqueo, perdón, justo me diste pie y quería cerrar con eso lo de equity. Lo del blanqueo es, sí, han salido bastantes obligaciones negociables. A ver, yo creo que lo que el blanqueo generó no necesariamente es una cuestión de flujos, ¿sí? No es una cuestión de que el blanqueo generó que entren dólares y los activos suban y sigan subiendo mientras sigan entrando los dólares. No, lo que tenemos también es que los dólares que entraron y se sentaron en esos activos, que tienen que esperar hasta el 31 del 12 del 2025, a ver, es una cuestión también de stock, o sea, tenemos más dólares en el sistema y eso hace que todo lo que sea contra MEP, ¿sí? Contra dólares locales, haya quedado, entre comillas, un poco más caro que el resto. Por eso también tuvimos esta suba del canje, ¿no? La diferencia entre el CCL y el MEP, ¿sí? El contado con liqui y el MEP, que subió, que tradicionalmente, eso siempre se toma como un está saliendo dinero del país, pánico, ¿sí? O sea, está saliendo dinero, está todo mal. Pero en realidad no se dio por eso, o sea, en realidad se dio porque había mucha más demanda de activos locales que hizo que se te encareciesen respecto de los activos extranjeros. Entonces, en ese sentido, lo que se vio fue que se amplió esa brecha, pero no específicamente por pánico. Y esa brecha, fíjate, ese canje, digamos, había subido casi hasta el 4%, pero aún así está en 2%, 2 y monedas por ciento, ¿no? Sí, sí. Entonces, parece que lo del impacto del blanqueo no fue meramente una cosa de flujo y listo. El stock también está, y mientras el stock esté sentado en esos activos, también, si uno mira lo que son las tasas entre las ONs en MEP local versus afuera, es muy distinto. Entonces, eso es un poco lo que generó el blanqueo con las ONs y hasta incluso también con los BOPREALES, si uno lo quiere ver. Uh-huh. ¿Qué papeles ya más o menos, digamos, en cuanto a rubros, nos quedó claro de que por dónde pasa, digamos, la principal proyección de crecimiento para la renta variable, para las acciones? ¿A qué papeles específicamente, no sé si a lo mejor alguno de los que ya mencionaste, seguirías especialmente, que por ahí los ves que todavía están un poco por debajo de lo que podrían llegar a significar o a crecer eventualmente? Papeles de acciones. Sí, sí. Mira, en ese sentido, como decía, Pampa, Central Puerto, YPF, Vista me parece también un muy buen papel, pero me parece que ya Vista tuvo su rally y que en ese sentido YPF había quedado atrasado respecto de él. TGS, sí, un poco los que mencioné, digamos. Uh-huh. Y si alguien quisiese bancos, bueno, la verdad que ahí ya me cuesta un poco. Quizás, o sea, sería una jugada muchísimo más de riesgo que lo demás, pero el que había quedado bastante atrasado por cuestiones fundamentales propias, ¿no? Y que si en caso de arreglarse un poco todo debería crecer un poco más, sería Superviel, pero bueno, es una jugada de bastante más riesgo, ¿no? Uh-huh. Y es para alguien que quiera entrar en bancos, digamos, o sea, no es específicamente la recomendación default. Totalmente. ¿En qué medida nos podría afectar o podría afectar al mercado argentino también y a nosotros en general, estas medidas que por lo menos prometió también en campaña tomar Trump en su presidencia? Bueno, tema Trump, nosotros escribimos un informe específicamente sobre eso los días posteriores a la elección, y es que Trump o sea, el mensaje es que, viste que a los economistas siempre se habla de variables de flujo y de stock, ¿no? Sí. Trump nos podría ayudar con los stocks, pero nos empioja un poco las cuestiones con los flujos, ¿no? ¿Por qué? Deuda es una variable de stock, ¿sí? Nos llega un volquete de dólares, es ese volquete y son esos stocks y listo, digamos, o sea, fortalecemos con eso. ¿Qué es lo que apuesta el mercado que puede llegar a pasar con Trump? Que directamente Trump interceda ante organismos internacionales para que directamente podamos conseguir
quizás esa inyección de reservas de la que hablaba Caputo anteriormente. Pero, ¿qué problema genera Trump? Trump tiene un tema y es que él prefiere tener un dólar más débil, ¿sí? Para ser más competitivo, pero casi todo lo que él quiere hacer le fortalece el tipo de cambio, ¿sí? Uh-huh. Bueno, hay quizás un economista un poco más finito me diría que no se lo fortalece, sino que lo aprecia al tipo de cambio, pero lo que termina pasando es que con Trump podríamos llegar a ver que trate de bajar el gasto fiscal, pero que antes baje fuerte los impuestos para reactivar la economía. Entonces eso va a generar un déficit más grande por más tiempo. Por más de que baje el gasto fiscal, al bajar también impuestos, se le estira más el tiempo que tendría déficit y por ende mantendría más altas las tasas en dólares para financiar ese déficit por más tiempo, ¿sí? Claro. O sea, diríamos es higher for longer, que se dijo por cierto momento, y entonces eso lo que hace es que el dólar se aprecie como moneda, ¿sí? Que es más fuerte en términos relativos, y obviamente eso le impacta a los precios de los commodities, que justamente es algo que nosotros necesitamos que suban, y la verdad que en la zona agrícola se necesita bastante, digamos, ¿no? Obviamente. Y bueno, obviamente con esa suba o esa mantención de tasas altas, también resultan más atractivos los bonos del Tesoro, ¿no? Que antes que los emergentes, claro. Eventualmente. Claro, en cierta forma sí, además después, como decís vos también, si te mantiene un poco más alta durante más tiempo la tasa del Tesoro de Estados Unidos, también te encarece la tasa de los emergentes. Si nosotros el año que viene tenemos que salir a tomar deuda para rolear, o para lo que tengamos que tomar deuda, si es necesario, obviamente esta tasa más alta no nos juega a favor. Entonces, como te digo, o sea, todas esas variables de flujo, intereses a pagar, dólares a cobrar por exportaciones de commodities, etcétera, nos empioja un poco la situación. De todas formas, no es que sea un mal escenario que haya ganado Trump, ¿no? O sea, dentro de todo parece un escenario bastante amigable en lo que pueda llegar a ser las relaciones bilaterales entre los países. Con una presidencia Harris me parece que no hubiésemos tenido esa buena relación, y la verdad es que tampoco estoy tan seguro que hubiese sido muchísimo mejor en el término de los flujos, pero digamos que dentro de lo que sería la presidencia Trump tenés pros y contras, obviamente dentro de lo que viene, no es todo color de rosas. Para cerrar, Mateo, y desde ya agradeciéndote muchísimo tu tiempo, ¿cuánta exposición, ponele, siendo un inversor moderado, no sé si existe ese término para el mercado, digamos, argentino de equity, ¿cuánta exposición le darías en una cartera a las acciones argentinas? ¡Qué pregunta! Ponele que soy arriesgado, ponele que tengo 30 años y bueno, tengo toda mi vida por delante y tengo un dinero como para ahorrar e invertir en una comitente. Mira, respecto de eso, la verdad es que si sos arriesgado, y yo te diría que la parte argentina de la cartera, también, por más de que seas arriesgado, o sea, valiente pero no tonto, ¿no? O sea, claro. Yo más de un 25% no lo destinaría a activos argentinos en una cartera razonable, ¿sí? Obviamente siempre está el que quiere hacer, ¿viste? El YOLO, ¿viste? El You Only Live Once, y se quiere tirar así a un pleno. Obviamente también la gente compra shitcoins así, o sea, no hay problema, hay para todos los gustos, tal cual. Hay para todos los gustos, obviamente siempre se puede poner más, pero pensándolo desde una forma responsable, o sea, si te tengo que responder como un posible asesor financiero, te tendría que decir 25% en acciones argentinas, y también pensando que tampoco le puedas meter mucho más riesgo con lado bonos, ese tipo de cosas, ya diversificar más a otros sectores. Pero, obviamente, si alguien me pide que le haga una cartera 50-60% de acciones argentinas, siempre se puede, ¿no? Pero lo razonable sería no más de un 25%, por decir
un número, ¿no? Excelente. Bueno, y para terminar, ahora ya sí, no te miento más, ¿qué recorrido le ves a esto que queda del año, en lo que al mercado en general se refiere? No, la verdad es que no veo ningún tipo de sobresalto, me parece, en lo que queda del año. De hecho, probablemente la inflación siga en estos niveles o un poco más abajo, si servicios sigue ya bajando un poco más. Me parece que lo que es renta fija, quizás, o sea, los bonos, estamos para una lateralización, pequeñas subas, o sea, no veo subas de siderales, digamos, de acá a fin de año, y equity puede llegar a seguir recuperando incluso, y más si vemos más, como decirte, noticias que apunten hacia una normalización de la economía. Excelente. Mateo Recchini, un gusto siempre tenerte con nosotros aquí en este espacio. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación, Alejandro. Gracias por el tiempo, adiós.